Arrancamos por analizar cuáles son las diferentes aplicaciones de la huella hídrica. Y eso lo podemos ver en el árbol que está en pantalla, teniendo muy en cuenta que toda la huella hídrica y toda la parte conceptual de la huella hídrica parte de la identificación y caracterización de un proceso antrópico. Un proceso antrópico que puede estar asociado a una actividad agrícola, una actividad pecuaria, una actividad manufacturera, minera, energética, etc. Pero tenemos que identificar claramente cuál es ese proceso que estamos interesados en analizar. Ese proceso puede dar como resultado un producto, y ese producto se puede analizar desde el punto de vista de consumo o desde el punto de vista de producción, bien sea por un consumidor y un grupo de consumidores o por un productor y un grupo de productores. Pero esta no es la única aplicación de la huella hídrica. También podemos analizar todos los procesos antrópicos que se llevan a cabo en un área geográfica delimitada. En este caso podría ser un país, una municipalidad, un departamento, o seguir la recomendación que estamos dando en términos generales, que es aplicarlo en una cuenca, buscando que la huella hídrica aporte a la sostenibilidad territorial y a la mejora de la situación en términos de gestión de agua de este territorio. Arrancamos entonces analizando cuál es el proceso agrícola. Lo que vemos en pantalla es un esquema que trata de sintetizar qué es lo que ocurre con el agua y con una cuenca. Lo que vemos en el cuadro gris es la representación de una cuenca que recibe una entrada de agua por lluvia, y esta lluvia, en esta interfase suelo-vegetación, define qué porcentaje de esa lluvia se va por escorrentía o se va por percolación, recargando fuentes de agua superficial o subterránea, y qué parte se queda contenida en la humedad del suelo. De esta forma estamos definiendo muy claramente qué es el agua verde y qué es el agua azul, que son las bases conceptuales de toda la huella hídrica. En este suelo-vegetación se instaura un cultivo. Parte del requerimiento hídrico de ese cultivo será soportado por esa agua verde, por lo tanto hay una apropiación humana del agua verde, porque el cultivo tiene un propósito económico. Normalmente pues la agricultura, esa es la vocación que tiene, finalmente tiene una vocación económica, una vocación de subsistencia. Por lo tanto existe esa apropiación humana de esa agua verde y se genera evapotranspiración verde, que es la que vemos en pantalla como ET productiva, y un agua que queda contenida en la biomasa de esos productos, que normalmente es muy pequeña, normalmente es poco representativa y no se considera en la suma de los componentes de la huella hídrica. Por lo tanto, esta es la huella hídrica verde, es el impacto que generamos sobre el agua verde. Pero hay muchos cultivos que no encuentran satisfecho su requerimiento hídrico simplemente con el agua verde. Por lo tanto, generan la necesidad de una extracción de agua de una fuente superficial o subterránea. Esta extracción de agua normalmente genera un retorno, un sobrante. Por eso es muy importante diferenciar lo que significa extracción, significa consumo, que lo desarrollaremos más adelante. Esa extracción de agua tiene el propósito de soportar el requerimiento hídrico que no fue cubierto por el agua verde. Hay que tener en cuenta que el riego agrícola es una manifestación de escasez, nadie riega por deporte. Por lo tanto, regar es algo que cuesta, y ese riego que se aplica generará nuevamente una evapotranspiración, generará una parte del agua que está contenida en la biomasa de los productos, que nuevamente es muy pequeña, y hay una tercera componente, que es que eventualmente yo saco agua, o el agricultor saca agua de una fuente superficial o subterránea y riega el cultivo en otra cuenca. Por lo tanto, el agua que extrajo de la cuenca 1 nunca retorna a la cuenca 2. En esos tres casos, el agua extraída se fue a la atmósfera o se quedó contenida en el producto o se trasvasó. Esa es la huella hídrica azul, por lo tanto es el impacto en términos de cantidad que le doy al agua azul. Básicamente, en términos de formulación matemática, partimos de entender el proceso de crecimiento del cultivo, entender el uso del agua del cultivo, y ese uso del agua del cultivo como la sumatoria diferenciada de las evapotranspiraciones verdes y azul. Posteriormente, entendemos la evapotranspiración verde y la evapotranspiración azul como el condicional, en el primer caso,
siendo el mínimo entre el requerimiento hídrico de cultivo y la precipitación efectiva. En el segundo caso, en la evapotranspiración azul, es el mínimo entre el requerimiento de riego y el riego efectivamente aplicado, o sea, el riego efectivo. Este requerimiento hídrico de cultivo es algo que es muy común y es muy fácil de calcular desde el punto de vista agronómico. Depende del coeficiente de cultivo y de la evapotranspiración de referencia. Por lo tanto, esa evapotranspiración de referencia multiplicada por el coeficiente de cultivo nos permite determinar cuál es la evapotranspiración de cultivo. Y esa sumatoria de las evapotranspiraciones de cultivo es lo que me permite conocer cuál es el requerimiento hídrico del cultivo, lo cual se tiene que cruzar con el requerimiento de riego, que es el requerimiento hídrico de cultivo menos la lluvia efectiva. Básicamente esta formulación matemática, a grosso modo, es la que permite la estimación de la huella hídrica y será posteriormente detallada y explicada en un curso avanzado que daremos próximamente. Analizando el contexto de la huella hídrica, tenemos una lista de información que es necesaria. Necesitamos información de clima, información de cultivos, información de terreno, de suelo, de explotación agropecuaria, de calidad de aguas, y existen múltiples fuentes de información y múltiples herramientas para calcular la huella hídrica, que no son herramientas propiamente diseñadas para la huella hídrica, sino que son herramientas adaptadas, herramientas agronómicas como por ejemplo el CropWatt, que sirve para una programación de riego, pero sus resultados pueden ser interpretados como parte de la huella hídrica. Con esta información podemos determinar el alcance geográfico, el alcance de información base, el alcance temporal y el alcance metodológico de un análisis de huella hídrica en un territorio. Muchas gracias.